Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos amigos en esta tarde a nuestra transmisión live, Facebook Live. Les damos una bienvenida a todos los que ya están conectados en esta tarde para compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos deseando muchas bendiciones para todos ustedes. Deseamos que Dios los bendiga, que sea con ustedes, con cada uno de ustedes. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga, que Él hable a nuestros corazones, ahí donde usted se encuentra en casa. Que Dios bendiga su corazón, el de su familia, el de nuestros amigos, donde quiera que estén escuchándonos, que puedan escuchar este mensaje de parte de Dios a través de su servidor. Vamos a dar gracias a Dios ahí donde usted está con su familia. Quizás esté en casita, bueno, está en casita, de seguro está en casa, no debe andar afuera. Y ahí usted dele gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en este momento. Te adoramos porque tú eres nuestro Dios. El cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Y nosotros estamos, Señor, aquí para darte gracias. Por ti vivimos, por ti existimos y por ti somos. Y todo te lo debemos a ti. Por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en este día les damos una bienvenida a todos a esta transmisión, y quisiera compartir con ustedes una palabra, que fueran conmigo a la Biblia, y donde ustedes están en su casita, vayan conmigo a la palabra de Dios, y deseo compartirles la escritura de Mateo capítulo 25. Vamos a leer en Mateo capítulo 25. Es un tiempo de la palabra de Dios, es un tiempo de meditar en la palabra de Dios, y necesitamos meditar en ella, sabiendo que ella es la que nos da, nos da la fortaleza, nos da la vida. La vida está en la palabra de Dios. Ella nos enseña a nosotros todas las cosas. Ella para nosotros es vida. Y entonces vamos a escudriñarla en Mateo capítulo 25. Ya cuando encontremos esta escritura, vamos a leerla detenidamente y vamos a comentar un poco sobre ella para mirar lo que el Señor nos está diciendo a través de esta parábola. Es una parábola. Una parábola es una manera de enseñanza. El Señor habló muchas veces por parábolas. Una parábola es ilustrando algo terrenal para poder enseñar algo celestial. O sea, que agarra algo de la tierra, algo natural, algo terrenal, para poder enseñar algo celestial. De hecho, un hombre que era maestro entre los judíos, que se llamaba Nicodemo, él tuvo ciertos problemas para entender esto, y Jesús le dice en una ocasión, hablando con él, cuando le habla del nacimiento de nuevo, Nicodemo no sabía y era maestro, y el Señor le dice: pero ¿cómo es posible que tú, siendo maestro, no puedas entender estas cosas? Y Jesús le está hablando de algo natural, pero queriendo enseñarle algo espiritual totalmente. Y bueno, la palabra de Dios se tiene que escudriñar, se tiene que leer, ¿verdad? Primeramente con el deseo de que Dios nos hable, que Él nos enseñe, y entender que ella es que esta es la palabra de Dios, y escudriñarla con un corazón muy, pero muy, muy abierto, muy sencillo, sensible a la voz de Dios, para que Él nos hable. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 25 de Mateo, y el versículo 1 empieza diciendo, y esta es la parábola de las 10 vírgenes, ¿ok? La iglesia en estos tiempos que estamos viviendo está pasando, como todo el mundo, por una situación difícil. Nosotros somos humanos como toda la humanidad, y vamos a sufrir y vamos a pasar estragos y vamos a tener todas esas cosas que le vienen al ser humano, todas esas cosas. Eso es inevitable. Enfermamos, sufrimos, sanamos, nos enfermamos, y es la vida del humano. Pero hay una gran diferencia, y hoy vamos a mirarla en este capítulo que estamos por mirar, en el nombre de Jesús. Entonces la iglesia marcha, hermanos, marcha igual que todo el mundo en estos tiempos. Vive, sufre, se aflige y todas esas cosas, porque es natural.
Pero hay una gran diferencia porque en medio de la crisis de esta pandemia que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, la iglesia, hermanos, está marchando. Está en casa. La iglesia, como todos los demás, ha sido mandada a que se quede en casa, pero en casa hace una diferencia. Esa diferencia no es la primera vez que se da, sino que se ha dado en otros tiempos, como en el libro de los Hechos, cuando la iglesia era perseguida por un enemigo diferente. El enemigo que perseguía a la iglesia, y la iglesia pues se escondía, huía, y bueno, tanto que sufrió la iglesia, pero con el propósito de Dios. Hoy estamos enfrentando, como dijera el presidente Trump, un enemigo invisible. Esta pandemia, esta enfermedad, este virus que está afectando mundialmente a todo el mundo. Sin embargo, esta iglesia, aún en casa, ahí no está parada, no se ha detenido su curso, no ha detenido su caminar, ahí sigue orando, sigue adorando, sigue alabando el nombre de Dios, sigue todavía siguiendo la palabra de Dios, se sigue alimentando, sigue confiando en el Señor, porque sabe que es la iglesia y que sus recursos están en el Señor. Así es que esta iglesia sigue marchando así, aunque somos vulnerables como todos los demás en cuanto a lo físico. Sin embargo, nuestra esperanza está en Jesucristo, el Salvador de nuestra vida. Entonces es muy interesante esto, que la iglesia en casa, hoy en casa, hay que adorar a Dios, hay que alabar a Dios, hay que cantar a Dios, hay que leer su palabra y hay que seguir viviendo lo que somos, la iglesia de Jesucristo en estos tiempos donde Él tiene cuidado de nosotros. Así es que, mis hermanos, vamos a considerar esta palabra en este día en el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia que marcha bajo una tempestad, pero protegida por aquel que la ha llamado a ser salva, Jesucristo. Bien, entonces dice la palabra de Dios, el verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Me voy a detener un poquito aquí. La crisis que estamos viviendo empezó como que nada iba a suceder. Un caso, 2 casos, 3 casos, pero ahora ya ha subido a miles. Globalmente rebasa el 1,000,000, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, nosotros seguimos siendo la iglesia. Escuché por ahí una ilustración de un padre, ¿verdad? Hoy en día los mamás, los papás, estamos todos reunidos, los que tienen niños en casa, pues ahí están sus hijos, no los pueden mandar a la escuela, ¿verdad? Ahí están, y bueno, después vamos a hablar un poco sobre eso, porque eso tiene que ver con la educación. Pero ahí están los papás, los mamás con sus hijos. Se dice que había un padre que era siempre estaba muy interesado en los proyectos de su hijo. Siempre, todos los proyectos de su hijo escolares, desde presentaciones, desde su niñez hasta que iba creciendo. Y le gustaba también ir a los eventos que había en la calle, cuando salían a caminar, ¿verdad? A marchar y hacer todo eso, él ahí iba él también. Y cuando miró que entre todos los niños que iban marchando, este padre vio a su hijo que estaba allá y gritó y se puso alegre y dijo: wow, mire, mi hijo es el único de todos los niños que iban marchando. Dijo: mi hijo es el único que va marchando bien. Todos los demás están fuera de orden. Todos los demás están fuera de orden. Mi hijo es el único que está marchando bien. Bueno, la verdad es que a lo mejor ese era el único niño que no estaba marchando bien, ¿verdad? Porque él estaba mirando nomás a su hijo y no estaba mirando, ¿verdad?, a todos los demás. Quizás todos los demás estaban marchando bien y él era el único que no estaba marchando, que no estaba en tono con todos los demás. Bueno, así es la iglesia. El Padre ahora está viendo todo el mundo. Todo el mundo está bien. El Señor está viendo a todo el mundo. Y todo el mundo está en pánico. Y todo el mundo está afligido. Y todo el mundo no haya qué hacer.
Pero Él, nuestro Padre, está mirando a la iglesia que no se detiene, que sigue marchando. Dice, todo está fuera de orden, todo está descontrolado allá en la tierra, en el mundo. Pero mi iglesia, ella sigue fija, sigue parada, sigue firme, sigue trabajando y sigue marchando. Es la única que no está fuera de orden. Bueno, solamente para ilustrar, ¿verdad?, esto. Mateo, repito, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estaban esperando al esposo. Recuerde, esta es una parábola hablando de la venida del Señor. El versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. 5 de ellas prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, dice el verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El verso 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. El 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo tuvo una razón de tardarse. No se tardó solamente porque quiso llegar tarde. Él se tardó porque tenía una razón. Por eso se tardó. Pero ellas cabecearon y se durmieron. El verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Un clamor, se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando se habla de la medianoche, pues ¿quién está esperando que llegue a la medianoche? Nadie. Nadie. Entonces nadie, todo el mundo está descuidado. Y realmente lo que está hablando aquí es la venida del Señor, que el Señor va a venir cuando nosotros menos esperamos, cuando menos pensamos. Él va a llegar, Él va a venir. No nos va a avisar. No va a salir un video como este por algún predicador o algún profeta en la radio diciéndonos mañana viene Jesús. Eso no va a suceder. Es una farsa. Los hombres que se atreven a ponerle día y hora y mes y año a la venida del Señor están bien equivocados. La palabra del Señor dice que nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir, ni siquiera sus ángeles. Así es que no se preocupe que nadie sabe, pero sí hay que tener en cuenta esta enseñanza que nos habla de una preparación para estos tiempos. Bien, vamos a seguir escudriñando. El verso 6 otra vez dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirle. Y esto habla de que nadie sabe, repito, a qué horas va a venir. El 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Bueno, se dieron cuenta, ya llegó el esposo, vamos a arreglar las lámparas. Le voy a decir así de pasadita. Arreglar la vida en un instante no es muy conveniente. Arreglar la vida de nosotros espiritualmente no es en un instante. Se lleva tiempo. Hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón a Dios, hay que seguir a Jesús, hay que hacer un cambio de vida y hay que amar a Dios y amar a la gente y servir a Dios y confiar en Él. Hay que hacer cosas para que esto suceda. Amén. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El verso 8 dice, y las insensatas, oiga esto, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden comprar para vosotras mismas. Eso fue lo que respondieron las prudentes. El 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La preparación a la celebración de las bodas va a tener una conclusión con la cerrada de puerta. Jesús dijo, donde yo abro nadie cierra, y donde yo cierro nadie puede abrir. Él abre la puerta y Él también la cierra.
El verso 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no las conozco. No os conozco, no sé quién son ustedes. No conozco sus voces, no sé quiénes son. Entonces el verso de recomendación y de alerta y de alarma para nosotros es el siguiente, el 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Voy a tratar de explicar un poquito estos versículos que hemos leído, que son muy interesantes para nosotros. La razón por qué estoy haciendo esto, de compartir de esta manera en este día, es porque yo deseo que usted en casa, este día, al estar allí, por la razón de que estamos en cuarentena, estamos quedándonos en casa, sepamos que Dios no es un Dios de errores. Él no es un Dios de confusión, ni es un Dios, hermanos, que no sabe lo que está pasando, sino que Él nos está dando una grande oportunidad, estimado amigo, hermano, iglesia, una oportunidad. Dirá usted: pastor, pero una oportunidad en medio de esta crisis de mortandad de gente, de escasez de comida, de niños encerrados en casa, perdiendo el año escolar, quizás regresando hasta el año que entra, y usted habla de esto. ¿Qué está hablando? ¿De qué oportunidad está hablando usted? Estoy hablando de la oportunidad que Dios quiere darte, para que en medio de todo esto, tú le des tu atención a Él y te conectes con Él. Él tiene todo en control, a pesar de todo lo que se escucha y todo lo negativo y las noticias que están 24 horas y los números que siguen aumentando. Dios todavía está en control de todas las cosas. Él no se ha movido, Él todavía está ahí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Lo primero que miramos nosotros en primer lugar es que todas eran vírgenes. Qué interesante, ¿verdad? Que eran vírgenes, las 10 eran vírgenes. ¿Qué quiere decir esto? Que en apariencia eran vírgenes. O sea que todas se veían iguales. Todas se veían iguales. Por eso es que la gente ve que todo es igual. Todo es igual. No todo es igual. En apariencia somos iguales. Como seres humanos somos iguales. Pero ya viene la diferencia enseguida. ¿Ok? Y se veían igual de ellas. Todas se veían igual. Al decir que todas eran vírgenes, eso las hacía ser iguales. Eso las hacía que se parecieran, que fuesen iguales. Pero al decir que eran 5 prudentes y 5 insensatas, eso ya trae una diferencia. Eran vírgenes, pero unas eran prudentes, unas eran 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 de ellas eran insensatas. Y es ahí donde está el dilema. Se parecían, pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Y aquí es donde viene la responsabilidad de nosotros. ¿En qué categoría caemos? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Somos prudentes o somos insensatas? ¿Somos gente prudente o somos insensatos? Porque esa es la diferencia que hay el día de hoy. No todo es igual como la gente cree y piensa. No es igual. Para que haya un nuevo nacimiento, hay que aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Hay que recibirlo en tu vida. Hay que ser bautizado en su nombre, recibir perdón de pecados. Hay que hacer estas cosas que no son difíciles de hacerse. No son difíciles de hacerse. Ahora, otra cosa que es muy interesante es lo siguiente. Todas tenían lámparas. No porque eran insensatas no tenían lámparas. No, tenían lámparas. Lo que las hizo diferentes fue simplemente eso, que unas eran prudentes y las otras eran insensatas. Pero todas tenían lámparas. Tenían aceite. 5 de ellas. 5 de ellas tenían aceite. Estas 5 eran prudentes. Esto está hablando de la moralidad de ellas.
Esto está hablando de su estilo de vida, como ellas vivían. Porque no puedes ser cristiano, hijo de Dios, que Dios viva en tu vida y luego vivir en el pecado. Eso te hace ser insensato. Pensar que Dios vive en un corazón que está lleno de pecado, que no se arrepiente, eso sería incorrecto. No tenían aceite. Esto las hace ser insensatas. Ok. El aceite se refiere al Espíritu Santo, llenando nuestras lámparas o nuestros corazones. A eso se refiere. A que el aceite viene a nuestra lámpara, a nuestro corazón, a que la presencia de Dios está ahí para encender la lámpara, para encender nuestro corazón con su Espíritu. Hoy en día hay un gran número hay un gran problema, un problema grandísimo de mucha gente, que esta gente se creen que son santos, se creen que son puros, que son limpios y que son buenos, pero no se apartan del pecado, no se apartan del mal, no le piden perdón a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que puedan tener una lámpara llena de aceite si hay esta vida? Ellos, por lo tanto, creen que no necesitan ni del aceite ni de nada, aunque sus lámparas saben bien que están vacías. ¿Qué es la lámpara? Es el corazón, es la vida de nosotros. Una vida sin Dios, sin Cristo, sin amor, sin perdón, sin misericordia, está vacía. Entonces Dios viene a través de su presencia, de su Espíritu, y lo llena nuestro corazón para vivir una vida digna delante de Dios, apartada del pecado y agarrado de la mano de Dios. Pero esta gente creen que no necesitan ni del aceite ni de nadie más. Hoy el mundo está en crisis, está falleciendo. Miles de personas ya están falleciendo y sin aceite. No hay aceite. Sin aceite nosotros, la gente que está todavía viva, no podrán sobrevivir ni hacer absolutamente nada. Porque lo importante no es vivir o morir. Lo importante es cómo terminamos nuestra carrera. Eso es lo importante. Lo importante no es si vamos a morir mañana o vamos a morir la próxima semana o el año que entra o en 2 años. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo vamos a terminar nuestros días y hacia dónde nos vamos a ir en nuestro final de nuestra carrera. Y eso depende de nuestra lámpara. Si tiene aceite, si está encendida o no está encendida, si el Espíritu Santo está ahí o no está, si Dios está ahí o no está, si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios, si tenemos un pie queriendo agradar a Dios y otro pie queriendo agradar al mundo. Eso no nos va a permitir, hermanos, que cuando llegue el esposo nosotros podamos tomar nuestra lámpara y entrar. No nos va a permitir. Entonces el mundo está en una crisis, y es ahora cuando las personas necesitan más que nunca a Cristo en sus corazones. Es ahora cuando la iglesia necesita asegurarse que su lámpara esté llena de aceite y encendida. Que el fuego de Dios esté ahí. Que la presencia de Dios esté ahí. Que el Espíritu de Dios esté ahí. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que Dios está? Porque amo al Señor, porque le sirvo al Señor, porque me aparté del pecado, porque amo a mi prójimo, porque le he dado mi vida, porque he recibido perdón de sus pecados, porque me he apartado de todo lo que desagrada al Señor y ahora estoy encaminado a hacer lo que le agrada a Él. Vivir mi vida para estar preparado cuando Él venga. Hoy en el mundo, en esta crisis, está falleciendo, y sin el aceite no podrá sobrevivir ni hacer absolutamente nada. Necesitamos el aceite. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos definitivamente al Señor Jesucristo para que Él nos ayude como nuestro Salvador, como nuestro Señor.
Él está en control de todo, hermanos. De todo. Iglesia, asegúrate de tener tu lámpara llena de aceite y encendida. Porque no habrá tiempo de conseguir lámparas. Bueno, no podemos cambiar nuestra vida por otra vida. No hay sustitutos aquí. Nadie puede ser salvo por mí y que yo sea salvo. Yo no puedo salvar a nadie a través de mí. Es un asunto personal. Eran 5 prudentes y eran 5 insensatas. Entonces aquí el asunto es, o eres prudente o eres insensato. Y es ahí el dilema que hoy nos tiene preocupados. Estamos preocupados por la situación, pero mi preocupación más grande ahora es esta. De verdad. Porque hay miles de personas afligidas por esta enfermedad, por este coronavirus. Pero nosotros necesitamos más que todo estar preocupados por estar conectados con el Señor. Necesitamos al Señor Jesucristo que nos ayude. No necesitamos una religión, sino una relación. No necesitamos una religión. La religión está vacía. La religión no tiene poder de salvación. Necesitamos una relación con Dios, una intimidad con Él. Que nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente sean saturados por la presencia de Dios y por el poder de su palabra. No necesitamos entonces una religión, necesitamos una relación. La Iglesia Centro Familiar Cristiano aquí en South Bend, Indiana, los invitamos para que nos sintonicen todos los jueves, los domingos, entre semana, para que si usted quiere conectarse, nos puede mandar mensajes. No podemos ir a verlo, no podemos salir, todos estamos igual. Pero la palabra no está presa. La palabra no está encadenada. La palabra no se ha ido y encerrarse en un lugar, no. La palabra sigue yendo a través de los continentes, a través de los mundos. Ella está llegando a través de los medios de comunicación. ¿Sabe por qué? Porque el esposo se tardó y se tarda todavía, pero porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese es el propósito de Dios. No se asuste, este no es el final. Esta no es la gran tribulación. Por favor, no le haga caso a gente que empiece a predicar estas cosas. Eso no es verdad. Nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero sí es el principio de cosas. Sí son principios, sí son señales que Dios nos está diciendo. Mira, te voy a encerrar en la casa porque no te quiero perder, te quiero salvar. Te quiero apartar para que te enfoques en mí, para que sepas que estoy interesado en salvarte, no de una epidemia, no de una enfermedad, sino de morir en el pecado en el que estás. Y que sepas que yo soy Dios. El Señor en un soplo, en un instante, Él puede parar el mundo y cambiarlo. ¿Cuánto más una enfermedad? ¿Cuánto más un coronavirus? Para Él no es nada eso. Él llama a los vientos, llama a los mares, llama a las estrellas, llama a los universos y se detienen. Él lo puede hacer. Pero hoy ese no es su negocio. Lo de hoy es detente. Dame tu atención. Yo di a mi Hijo en la cruz del Calvario para que derramara su sangre por ti, para que tus pecados fueran borrados. Pero tú te has olvidado de mí, has hecho de mí muchos dioses y me has dejado. No me has dado la atención. Necesito un corazón, una mente. Necesito una mente para mí, dice el Señor. En otras palabras, yo necesito un corazón y una mente llena de Dios. Hay gente que no cree que necesita ese aceite de Dios. Pero lo necesitamos todos. Mira,
El poder del rico ahorita no tiene poder. Tampoco el poder político, ni el poder educativo. Todos están sufriendo. Los médicos están diciendo, por favor, quédate en casa, no nos des más trabajo, no nos des más preocupación. Cuida tu vida y cuida la nuestra. Y Jesús está diciendo, ya te tengo en casa, ya te puse a salvo, no salgas, pero conéctate conmigo, porque yo te quiero enseñar quién soy. Es tiempo, iglesia, y es el tiempo, amigos, de tomar esta oportunidad que el Señor nos está dando. Hoy hay mucha gente que se cree entonces mejor que otros, pero todo se ha quedado en nada. Todos estamos arrinconados en un lugar, pero la iglesia sigue marchando en medio de un mundo difícil, en medio de una noche oscura. La iglesia con su lámpara puede brillar porque su lámpara tiene aceite y está encendida. Y es en la oscuridad, cuando más oscuro está, cuando la luz puede verse mejor. Y es ahora cuando la iglesia necesita llenar su lámpara de aceite y encenderla para que pueda dar luz en esta noche de tinieblas que está invadiendo a todo el mundo. Hoy es el tiempo nuestro, iglesia, no lo olvides. La diferencia ahora está en que nosotros seamos esas vírgenes prudentes y no insensatas. Eso es muy importante. Quisiera llevarlos a una escritura más y cerrar con esto. En el Antiguo Testamento Dios hace un llamado también. Y lo hace de una manera poco diferente, pero igual muy interesante e importante. Y en el capítulo 55 de Isaías, capítulo 6, versículo 6 en adelante dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. En otras palabras, mientras tienes vida tú, porque Él siempre va a estar ahí. Pero hoy, cuando dice en tanto que está cercano, en tanto que tú puedes, que lo tienes cerca, que tienes vida, búscalo. Pero eso dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. No que Él se va, no que Él no está, es que tú no tienes la vida segura. Por eso dice, en tanto que está cercano. Luego el 7 dice, da una recomendación y dice, acá cambia la palabra insensato por impío. Acá es un poco más fuerte, acá le habla el pecador directamente. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo pecador sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase. Cuando usted se vuelva y se conecte, entonces esto es lo que va a pasar. Él lo va a perdonar. Es que toda mi vida he sido pecador. Toda mi vida fui un borracho. Toda mi vida fui drogadicto. Toda mi vida estuve robando y haciendo así. Pero ahora, ¿dónde estás? No puedes hacer nada de eso. Ni siquiera hay comida. En algunas tiendas no ha habido comida. Algunos están escasos de comida. Porque la vida se desenfrenó haciendo esto. Pero ahora Dios te arrincona ahí para que te regreses. Vuélvete a mí. Regresa a mí. Ni siquiera puedes ir a hacer tus trabajos, ni siquiera puedes hacer lo que querías hacer, ni siquiera estás disfrutando del dinero que tienes en el banco. Ahora no puedes viajar, no puedes comprar, no puedes hacer cosas que querías hacer. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, vuélvete a mí para que te pueda perdonar. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él no está pensando no piensa como nosotros. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. No, es que esta es la manera, a mí no me falta nada, yo te digo todo, sí, pero te ha faltado Dios en tu vida. O quizás a ti, hermano, que has vivido una vida descuidada y que de momento te has creído el dueño de todo el mundo y te has olvidado de que eres hijo de Dios. El Señor te está diciendo,
Esos no son mis pensamientos. Esa no es mi idea. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Entonces no podemos decir al Señor, ¿sabes qué? Mira, acomódate a mis pensamientos o a mis caminos. No, yo tengo que entrar en sus pensamientos, que es la palabra de Dios. ¿Ah? En sus pensamientos y en sus caminos. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces yo no quiero que Él se acomode a mí, yo tengo que acomodarme en Él, y mayormente en este tiempo. Por eso es que yo digo que el coronavirus, a pesar de que es un desastre, para la iglesia y para ti, amigo que estás escuchando, es una bendición, es una oportunidad de vida. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Viste? Todo esto lo hace Dios. El hombre no hace nada. Todo eso lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Y luego se dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Hoy, esta palabra que te estoy hablando va a ser prosperada, porque Él la está enviando a ti. Algunos la van a rechazar, otros no la van a querer, otros van a decir, ¿para qué? Si eso ya lo sé, si eso es religión, no es religión. Pero entre todo lo que están escuchando, alguien va a recibir esta palabra. Alguien la va a recibir y no va a regresar vacía, sino que va a dar fruto esta palabra en la vida de alguien. La iglesia sigue marchando en todo el mundo, en todas partes del mundo. Nuestros misioneros en muchas partes, al igual que nosotros y mucho más, ellos también están sufriendo. Sus familias están sufriendo, la gente está sufriendo. Pero ¿sabe una cosa? Aunque todos están batallando, especialmente nuestros hermanos de Europa, de la India, por comida. Pero ¿sabe una cosa? Ellos no han cesado de predicar a través de las redes. Y no han cesado de predicar porque ellos saben que es el tiempo de la iglesia. Que es el tiempo del Señor. Que el Señor está diciendo, quiero una iglesia viva. Una iglesia con su lámpara encendida, llena de aceite. Una iglesia apasionada por el Señor. Estimado amigo que me estás escuchando, estimado hermano, tú que me estás oyendo, que quizás te has alejado de Dios. Iglesia, tú que por el momento quizás no sabes si eres fría o eres caliente, es tiempo de entender que tu lámpara necesita estar llena de aceite y encendida. Y a ti, amigo, es tiempo de volverte a Dios, que Él es amplio en perdonar. Dale tu vida al Señor, que se encargue de ella. De tu familia, de tu casa, de tu hogar, de todo. Y Él lo va a hacer. Ahí donde estás, te invito para que hagamos una oración donde le demos gracias a Dios por esta palabra y encomendemos que esta palabra caiga en tierra buena, que es tu corazón, para que el aceite de Dios venga y tu lámpara pueda ser encendida y estés listo para cuando el Señor venga. No seas insensato, sino sé sabio. Que tu lámpara esté llena de aceite y encendida cuando el Señor venga. Oremos a Dios donde estás. Te invito aquí cuando estás con tu familia. Quizás puedes tomarte de la mano de tu esposa ahí en tu casa, o quizás puedes nomás decirle a tus hijos, vamos a orar y oremos para que Dios tenga en bien bendecir nuestra vida. Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo, hay personas que me están viendo en la ciudad, en otras ciudades, quizás en otros estados o en otros países o en otras partes del mundo, yo no lo sé. Pero sí sé que hay una grande necesidad en la vida de ellos. Y ahora te pido, Señor, por el perdido, por el que nunca se ha conectado contigo, por el que ha sido religioso y nunca te ha aceptado como su Salvador, por aquel que ha creído que todo lo tiene y que no ha necesitado de nada. Este es el momento de regresar a ti, Señor. Ayúdale a regresar.
Por aquel hermano débil que se ha desviado, que se ha desanimado, que se ha debilitado, Señor, que esto le ayude a despertarse y llenar su lámpara de aceite y que su lámpara se encienda. Señor, en el nombre de Jesucristo estoy declarando que aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, y la reciben, sean bendecidos por tu nombre poderoso y que sus lámparas se llenen de aceite y su corazón se llene de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, toda la iglesia que está marchando bajo esa nube negra, en la cual la iglesia, con el evangelio y el poder de tu Espíritu Santo, va a poder alumbrar, Señor, como con una lumbrera de esperanza. Te pedimos, Señor, en esta oración también, por el presidente de nuestro país, Señor, por el presidente de nuestra nación, por el presidente Donald Trump. Te pedimos, Señor, por el gobierno del estado, por el gobierno de la ciudad. Te pedimos por los doctores en todas partes, por las enfermeras y todo el equipo, Señor, que están ahí para trabajar. También te pedimos, Dios mío, por nuestro obispo presidente John Fortino, por toda la iglesia, Señor, por la gente que estamos ahí lidiando, para que nos ayude, Señor, a que tu iglesia no baje la bandera, sino que la mantenga en alto, que siga flameando, Señor, con el aceite de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, declaramos que tú estás en control de nuestras vidas. Desechamos, Señor, toda maldición y desechamos toda amenaza, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si usted ha sido bendecido a través de esta transmisión, mándenos un mensaje. Si desea comunicarse con nosotros, también mándenos un número telefónico, quizás un correo electrónico en el que nosotros nos podamos comunicar para darle seguimiento a alguna petición que usted tenga o alguna necesidad de oración que usted pueda tener. Hasta el próximo. Nos miramos el domingo nuevamente para transmitir una vez más y que el Señor de la Gloria los bendiga. Bendiciones.